Un cordial saludo, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Metalmecánico, Distrito Capital. Y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera conferencia web del curso Servicios de Automatización. El objetivo de la sesión de hoy es brindar claridad acerca del tema Servicios de Instalación y socializar las actividades calificables propuestas para la unidad 3. El orden del día propuesto consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar, y vamos a hablar sobre el tema servicios de instalación. Ahí debemos de tener en cuenta sobre sensores, actuadores, motores eléctricos y tabletas. Luego vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 3. Luego vamos a sesión de preguntas y por último a conclusiones. Dentro de los servicios de instalación tenemos que tener en cuenta un primer elemento, como vemos en la unidad 1, los sensores. Entonces, generalmente lo más común son los sensores digitales. Entonces, para la instalación de sensores digitales, en el caso de sensores de proximidad o capacitivo que se emplean para detectar metales, plástico, agua, piedra y madera, tienen la sensibilidad ajustable y se encuentran de diferentes formas, cilíndrica, cuadrada y rectangular. Sus factores de selección son la forma de carcasa, la distancia operativa, los datos eléctricos y las conexiones. Y de acuerdo a cada uno vamos a tener unas características técnicas específicas como son las que vemos al lado, como tanto el alcance de la detección, entre 8 o 15 milímetros, las características del material, si es plásticos o metálicos, las dimensiones de la carcasa, de 8, 12 o 15, las características de forma, cilíndricos, cuadrados, rectangulares, planos, su alimentación, si va a ser de 110 o 240 voltios AC, o 24 o 12 voltios DC, el número de hilos con que cuenta, 2 o 3, el tipo de conexión eléctrica, si es estándar con 2 metros de cable tipo conector, el tipo de salida, si es NPN o PNP, la función, si es normalmente cerrado o normalmente abierto, la forma de montaje, bien sea de rosca o tornillo, y los accesorios que necesitamos para su instalación, el soporte de montaje tipo mirilla o si hay bases de sensor. En el caso de los sensores fotoeléctricos, es muy importante tener el diagrama de conexión eléctrica. Aunque en el mercado algunos dispositivos de 2 hilos de corriente directa, hay modelos de sensores inductivos típicamente de 3 o 4 hilos, los cuales requieren una fuente de poder separada. Algunos modelos usan un conmutador de transistores NPN y otros transistores PNP. Entonces ahí encontramos que pueden ser de barrera para un rango de 10 a 15 metros, espejo de 3 metros, filtros polarizados de unos 5 metros, de reflexión directa 120 milímetros, reflectivo y de tipo herradura de 5 a 30 milímetros. Para la instalación de sensores análogos, como los sensores de temperatura, los más implementados industrialmente son las termocuplas y las RTD. Las termocuplas están formadas por unión de 2 metales distintos, los cuales se encuentran soldados por uno de los 2 extremos y el otro extremo se deja separado. De acuerdo al tipo de metales que forman la termocupla, se clasifican en termocuplas tipo B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U. ¿Eso qué tiene que ver? De acuerdo al conductor. Entonces B es para conductor de platino y tiene 30% de rodio, el conductor es platino y rodio, y para rangos de temperaturas de 600 a 1820 grados Celsius, y su tensión es entre 1791,792 a 13.82 milivoltios. La C es porque es de tungsteno, tiene un 5% de renio, y los rangos son de 0 a 2316 grados Celsius, y su tensión es de 0 a 37.079 milivoltios. La tipo es de níquel cromo, y su rango es entre menos 250 y 1000 grados Celsius, y opera entre menos 9.719 a 76.37 milivoltios.
La tipo J, que es una de las más comunes, es de hierro. Su conductor es cobre-níquel y opera entre menos 210 y 1200 grados Celsius. Su rango de voltaje es entre menos 8.096 a 69.55 milivoltios. La tipo K, que es otra también común, es de níquel-cromo. Su conductor es níquel-aluminio y opera entre menos 200 y 1372 grados Celsius. Su rango de tensión es entre menos 5.891 a 54.886 milivoltios. La tipo L es de hierro, también de cobre-níquel, entre menos 200 y 900 grados Celsius. La tipo N es níquel-cromo-silicio, de níquel-silicio-magnesio el conductor, y opera entre menos 200 y 1300. La tipo R es de platino y opera entre menos 20 a 1767 grados Celsius. La tipo S es platino y opera entre menos 20 y 1767 grados Celsius. La tipo T es de cobre y opera entre menos 250 y 400 grados Celsius. Y la tipo U es de cobre, opera entre menos 200 y 600 grados Celsius. Es importante tener que en las termocuplas hay una conexión al proceso. Frecuentemente suelen ser introducidas en una carcasa cerrada en su extremo, que se conoce como termopozo, y que se fabrica de alguna aleación mecánica resistente a la corrosión o al calor, y en otros casos se utiliza un material refractario. Su conexión eléctrica está frecuentemente acabada con una conexión a un terminal que permite la conexión con el resto del circuito. Alternamente, un conector especial que puede ser incluido en estos dispositivos. Las patas de los conectores están construidos de materiales o aleaciones adecuadas para que no alteren su medición. En el caso de las RTDs, se fundamentan en la variación de temperatura, la resistencia de los metales. Entonces es resistencia que varía con la temperatura, siendo esta variación aproximadamente lineal con la temperatura. Uno de los metales más usados para este tipo de detector es el platino. Entonces tenemos la PT100 y se caracteriza por presentar una resistencia de 100 vatios a 0 grados Celsius. El aspecto exterior de las RTDs industriales es prácticamente idéntico a las termocuplas y se aplican las mismas consideraciones ambientales, de instalación, y se debe prestar atención a los conceptos de presión, temperatura, ataque químico, abrasión, porosidad, requiriéndose los mismos tipos de termopozos de protección. Para la conexión eléctrica en las RTDs instrumentos se realiza un cable común de cobre y existen tres tipos de RTD de acuerdo a la construcción de cableado: de 2 hilos, de 3 hilos o de 4 hilos. Los sensores de níquel existen de dos clases: de nivel para medir nivel de líquidos y sólidos depositados en un contenedor de recipientes. Los sensores de nivel de líquidos se utilizan para comprobar el nivel de un depósito, si ha superado o no una determinada posición. En los sensores de nivel para sólidos, la detección de materiales en grano, polvo, áridos, productos químicos, su sensibilidad puede ser ajustable mediante un potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia que varía. Para los sensores de nivel hay unos criterios de selección y unas características de instalación y ambiente de trabajo. Entonces, por ejemplo, para los electrodos conductivos, las conexiones de tapón roscado de 1,5 pulgadas o de 1 pulgada, entonces ahí tenemos que mirar la conexión. Si es terminal a tornillo, hay un conector cuya característica es DIN 43650, el cable PVC de 1 metro o cable de silicona de 1 metro. En los ambientes de trabajo y productos que detecta encontramos pozos y depósitos, depósitos con temperatura y productos alimentarios, detectar la presencia de agua, de tuberías, depósitos profundos de líquidos, químicos con y sin temperatura y depósitos de presión, temperatura para uso de alimentación y farmacia. Su material es de PVC inox y líquidos sólidos. Buen día, Julio César. Ahí estamos adelantando el tema de la unidad 3, entonces ya cuando veas la grabación puedes ver lo que te quedó faltando. Para sensores capacitivos tenemos que las conexiones, cuando es suspendido por cable, tiene rosca de 1 1/4 de pulgada o de 1 1/2 de pulgada.
Utilizan cables conductores de 5 metros. El conector es el mismo que para electrodos conductivos, el DIN 43650, para 110 o 220 voltios AC a 50 o 60 Hz, o también para 24 voltios DC. Para el ambiente de trabajo que se utilizan es detección de materiales en grano, polvo, áridos y productos químicos, y el material del cuerpo es poliamida de 6.6 y PVC. Detecta líquidos y sólidos. Para sensores de radiofrecuencia, la conexión eléctrica es terminal de tornillo o cable de 2 conductores. Se utilizan para efluentes, petróleo, aceite, ácidos, cáusticos, barro, cemento, plástico, polvos, arena, granos, carbón. Para el material del cuerpo es de acero inoxidable y sirve tanto para detectar líquidos y sólidos. Y de presión diferencial, la conexión es racores con rosca de 1/4 de pulgada. La conexión es una caja de empalme de terminales de tornillo y la alimentación es 16 a 28 voltios de corriente continua. El ambiente de trabajo y productos que detecta la detección del nivel de líquidos en tanques de proceso. Su material es de acero inoxidable y se utilizaba para líquidos. En cuanto a sensores de flujo, existen varios métodos para medir el caudal, según sea el tipo de caudal volumétrico o más deseado. Entonces hay medidor electromagnético volumétrico, sus conexiones pueden ser bridas de acero, o el conector es de las referencias PN6 del protocolo ANSI B16 clase 5 de 150 PN10, ANSI AWWAC207 clase B y D, o el PN16 AS2129 de la tabla C, o BS10 AS2129 de las tablas D, y el E1, el 0402 y el ANSI B165. Es decir, estos son los protocolos y las normas técnicas que nos rigen los estándares en todos estos dispositivos y esas conexiones. La conexión eléctrica de alimentación es de casquillos de 20 milímetros o bien de conexiones a media pulgada NPT de alimentación AC entre 85 a 266 voltios o de DC de 11 a 40 voltios. Se usan frecuentemente en las industrias químicas, farmacéuticas, refinarias, plantas aceradas de celulosa y papel, aguas negras. Son de acero inoxidable y generalmente para líquidos y gases sucios y limpios, líquidos viscosos y conductores. Su rango es entre 5 a 63 metros cúbicos por segundo o de 6 a 137.000 metros cúbicos por hora. Para medidores de turbina másico, la conexión del proceso es a través de una brida de referencia DN25 o DN100. El ambiente de trabajo que se utiliza es para la distribución de agua, obras hidráulicas, medición de agua y sistemas agrícolas. Encontramos material como PVC, PD y BF. Líquidos y gases y vapores y su rango es entre 0.2 a 100 metros cúbicos por hora. En el caso de los sensores de presión, el manómetro es el instrumento más utilizado para la medición de presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de presión entre el fluido y la presión local. Las unidades de presión en los manómetros vienen dadas generalmente en PSI, o kilogramos por centímetro cuadrado, o bares, o I por HG, o entre otras. La selección de los manómetros es importante para obtener la seguridad de la presión. Entonces debemos de tener en cuenta la composición del fluido, la temperatura del mismo, las condiciones ambientales, el rango de presión, las condiciones que afectan el uso del sistema, el método de instalación y la precisión requerida. La clasificación de los manómetros son: para presiones mayores de atmósfera, son los manómetros. Se conocen como vacuómetros para presiones menores de la atmosférica. Manómetros compuestos es para vacíos y pequeñas presiones, y manómetros sanatorios es para fluidos viscosos, corrosivos y con sólidos en suspensión. En cuanto a los sensores de presión piezométricos, existen capacidades excepcionales de acuerdo a los tiempos de su vida y muy rápidos y rangos dinámicos y amplios. Detectan y monitorean picos, pulsaciones e impulsos de presión dinámica en medios gaseosos o líquidos.
Son eficaces para el diagnóstico, la verificación y mantenimiento en relación a la detección de problemas potenciales y el ajuste de procesos de eficiencia de picos. Se aplican para estaciones de compresión de gas, equipos de minería, plataformas offshore, plantas químicas, producción de gases peligrosos, centrales generadoras de energía, sistemas de procesos, sistemas de bombeo peligroso. Entonces, si es manómetro, generalmente la conexión es de rosca bridada o conexión inferior trasera concéntrica de 1/8 o 1/4 o 3/4, 1,5 o 2 pulgadas NPT. Es para ambientes de medición de presión en líneas de aire, agua, aceite y gases no corrosivos, equipos industriales. Deben usarse protegiendo contra la intemperie. El material del cuerpo es caja de bronce, acero inoxidable, estéreo cromado, frente de aluminio blanco, impresión en blanco y azul lente acrílico claro, indicador de aluminio negro. Para la conexión eléctrica, alimentación no aplica, no necesita. Para el sensor piezoeléctrico, la conexión es generalmente 1/8 de 27 NPT. Es para estaciones de compresión de gas, equipos de minería, plataformas offshore, plantas químicas, producción de gases peligrosos, centrales generadoras de energía, sistemas de procesos, sistemas de bombeo peligrosos. Su material es de acero inoxidable y su conexión eléctrica es de 10 a 32 coaxial con un jack o alimentación de 20 a 30 voltios DC. Para la instalación de transmisores, teniendo en cuenta que los transmisores son instrumentos que captan la variable del proceso y la transmiten a distancia a un instrumento receptor, indicador, registrador, controlador, una combinación de estos, existen varios tipos de señales de transmisión neumáticas, electrónicas, digitales diferentes. Encontramos los transmisores neumáticos que generan una señal neumática variable linealmente de 3 a 15 psi para el campo de medida de 0 a 100% de la variable. Los transmisores electrónicos generan una señal estándar de 4 a 20 miliamperios de corriente continua a distancias de 200 metros a 1 kilómetro. Los transmisores digitales emiten señal digital que consiste en una serie de impulsos, una señal de muy pequeña duración en forma de bit y cada bit consistirá en 2 signos, el 0 y el 1 que corresponden al paso o no paso de corriente. Los transmisores inteligentes emiten una señal eléctrica, bien sea análoga o digital, proporcional a la variable de medida y además pueden comunicar digitalmente con otros equipos, a los que envían información diversa y de los que reciben instrucciones. En estos los protocolos de comunicación más usados son el protocolo HAR, que quiere decir Highway Address Remote Transmitter, que es en otras palabras un protocolo de transmisión de direcciones remoto. En este la señal de información está contenida en una señal digital FSK, que es un modo de modulación para señales digitales, que es superimpuesta a la analógica entre 4 y 20 miliamperios. Para la calibración de este tipo de transmisores necesitamos una interfaz HAR que proporciona un enlace físico entre el instrumento de campo HAR y un computador o algún dispositivo portátil. Su interfaz se conecta a través del puerto serial con protocolo RC232 o puerto USB. En cuanto a bases de campo, el DeviceNet o WorldFlip de la Fundación Field Modbus, Interbus y Profibus, que son redes digitales bidireccionales multipunto que se montan sobre un bus serie, donde se conectan dispositivos de campo como transductores, actuadores, sensores de módulos, de entradas y salida y los respectivos controladores. En cuanto a la instalación de actuadores para fluidos, entonces tenemos que tener en cuenta, muy importante, consultar los materiales de formación de la unidad 3. Entonces ahí vamos a encontrar para válvulas de control la definición, tipos de conexiones, tipos de direccionamiento de válvulas, los dispositivos neumáticos en circuito neumático, la unidad de mantenimiento, el código de vías de válvulas, accionamiento de válvulas y simbología, actuadores, cilindros, métodos de fijación de cilindros, motores y conexiones neumáticas, y algunos enlaces de interés donde podemos encontrar más información. En cuanto a la instalación de tableros de control, también los invito a que consulten el material de la unidad 3, donde vamos a ver la definición y necesidad de los tableros de control, sus consideraciones, elementos de señalización y mando, partes de pieza de un tablero eléctrico, la clasificación de los tableros según su definición, los diseños de tableros de media tensión, las normas, elementos de protección, dispositivos eléctricos, enlaces, donde podemos encontrar más información.
Y para la instalación de motores eléctricos, también en material de formación de la unidad 3, ahí vamos a encontrar la definición, la alineación y acoplamiento, el montaje de poleas y conexión eléctrica, los tipos de motores y otros enlaces de interés. Listo. Ahorita vamos a la socialización de actividades calificables de la unidad 3. Entre las actividades calificables de la unidad 3, tenemos entonces un taller y la evaluación en línea con base a las actividades propuestas. Y el taller en estos servicios de automatización consiste en que ustedes realicen una especie de costeo a partir de unos elementos esenciales para un servicio de automatización. Entonces eso nos acerca como a la realidad de los elementos que existen. Y la otra actividad es la evaluación en línea. Ahora entonces vamos a la sesión de preguntas. En este momento Julio César está conectado. Si tienes alguna pregunta, mientras vas pensando la pregunta, aquí mostrando está la descripción del taller. Entonces se tiene, en vista que una empresa productora de galletas, el asesor comercial se entrevista con el jefe de planta y le expresa una necesidad de repotenciar un proceso de control on-off, o sea, hay o no hay señal de temperatura en uno de sus hornos. Por tal motivo, se requiere que elabore un análisis de costos básicos para hacer una propuesta comercial de instalación de este sistema. Entonces le damos unas especificaciones. Se debe realizar los costos detallados de materiales necesarios, mano de obra e imprevistos. Entonces lo primero, generalmente uno queda hacer un análisis de costos de acuerdo a los elementos. ¿Qué elementos necesito? El precio de compra y qué ganancia voy a obtener yo para hacer ese proceso. Porque nadie compra huevos para vender huevos. Después, en la tabla siguiente, lo que se hace es desglosar los trabajos a realizar, donde vamos a cuantificar las horas, el precio por hora del trabajador, ya sea ingeniero, programador técnico, y relacionar también cuánto tiempo puede ocupar cada trabajo, de hora ingeniero, de hora programador y de hora técnico. Aquí se dieron unos estimados generalmente a precio de mercado. Y la tercera etapa es análisis de la puesta en marcha del sistema, entonces donde se relaciona las horas de puesta en marcha, los costos de viáticos para el transporte, las comidas, el hospedaje, y después los materiales, mano de obra, puesta en marcha, el porcentaje de imprevisto. Es importante tener en cuenta que a veces el imprevisto, de acuerdo al tipo de proyecto, no lo estiman en un 10 y un 15%, algunos son más moderados y estiman el 5%, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Y realizar la cotización. Entonces, con eso, llena la siguiente tabla, que es de acuerdo al tipo de transmisor, sus características. Entonces, se lo deben enviar, guardar en formato Word o PDF. Aquí le dice cómo da el nombre, lo envía para actividad 3. Listo, entonces en este momento no hay preguntas. Entonces, hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos hablado sobre los servicios de automatización, se socializaron las actividades calificables, y quiero recordar los incentivos de migración para certificación enviados a sus correos electrónicos. También que tengan en cuenta los medios de comunicación que tenemos para apoyarlos. Entonces con esto damos por terminada la sesión en línea. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa. La grabación de esta sesión en línea va a quedar disponible en la carpeta Grabaciones Conferencias Web, y en el transcurso de hoy mañana se les enviará el audio resumen de la presentación. Que tengan un excelente día. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Entonces les pido que se retiren de la sesión, o si no, yo les voy a expulsar para generar la grabación en el menor tiempo posible y después convertirla en formato